Elizabeth Ann Seton nació en una época de grandes cambios en el mundo. El siglo XVIII estaba lleno de transformaciones políticas, sociales y religiosas, pero también fue un tiempo de desafíos personales intensos. Elizabeth, proveniente de una familia influyente de Nueva York, parecía destinada a una vida de comodidad y estabilidad, pero su historia estaría marcada por desafíos que moldearían su carácter y su fe de manera profunda. Desde el principio, la vida de Elizabeth no fue común. La semilla de su santidad estaba siendo plantada antes de que ella misma se diera cuenta de su llamado. Hija de Richard Bailey, un médico renombrado y pionero en la medicina en Nueva York, y de Catherine Charlton, Elizabeth nació el 28 de agosto de 1774, poco antes de la independencia estadounidense. Su infancia, sin embargo, estuvo rodeada de dificultades desde muy temprano. Cuando tenía apenas 3 años, su madre falleció, dejando un vacío emocional que la acompañaría durante toda su vida. Aunque su padre se casó nuevamente, la pequeña Elizabeth nunca logró llenar el vacío dejado por la ausencia de su madre. Su madrastra, aunque cuidaba de sus necesidades básicas, no le ofrecía el afecto que Elizabeth tanto necesitaba. Esa ausencia de cariño materno hizo que Elizabeth desarrollara una profunda conexión con Dios desde una edad muy temprana. En sus diarios, a menudo escribía sobre su búsqueda de sentido y consuelo. Aunque su familia era episcopal, Elizabeth tenía una espiritualidad natural que trascendía las barreras denominacionales. Encontraba consuelo en la naturaleza, sintiendo paz entre los árboles, al aire libre y en las puestas de sol, donde decía sentir la presencia de Dios con mayor intensidad. Desde una edad temprana, Elizabeth entendía que, a pesar de las pérdidas y dificultades, había algo más grande guiando su vida. Esa búsqueda de sentido, sumada a una educación rígida e intelectual, convirtió a Elizabeth en una joven curiosa e inteligente. No solo era hermosa y graciosa, sino que también poseía una mente ávida de conocimiento. Esto la destacaba entre las jóvenes de su tiempo, especialmente en una sociedad donde las mujeres solían estar limitadas a las responsabilidades del hogar. Sin embargo, Elizabeth tenía sueños más grandes. Leía con avidez, estudiaba música, historia, poesía y filosofía, y mostraba una inclinación por la reflexión profunda, algo que más tarde influiría en su vida de fe y misión. Pero fue en medio de las tragedias personales que Elizabeth comenzó a formar el espíritu resiliente por el que sería recordada. La muerte de su madre, el distanciamiento emocional de su madrastra y el ambiente en rápida transformación de Nueva York hicieron que Elizabeth experimentara los desafíos de la vida desde muy temprano. Aunque tenía muchas oportunidades gracias al estatus social de su familia, sabía que la verdadera felicidad no estaba en las posesiones materiales ni en el reconocimiento público. Su corazón anhelaba algo más profundo, algo que solo Dios podía ofrecer. Siendo aún joven, Elizabeth se enamoró de William Seton, un comerciante exitoso que compartía su origen aristocrático y sus ambiciones. Se casaron en enero de 1794 y formaron lo que parecía ser una familia perfecta. El matrimonio se caracterizó por un amor genuino y por el deseo mutuo de construir una vida juntos. William y Elizabeth compartían sueños y esperanzas, pero las dificultades comenzaron a acumularse poco tiempo después. El negocio de la familia Seton, que parecía prometedor, empezó a enfrentar serios problemas financieros. La bancarrota y las presiones económicas afectaron directamente el estilo de vida que Elizabeth y William habían imaginado para sus hijos. Esta serie de reveses financieros, sin embargo, no afectó el amor de Elizabeth por William. Al contrario, se dedicó aún más a su familia y a la crianza de los 5 hijos que tuvieron juntos. Elizabeth mostraba una fuerza silenciosa, una capacidad para mantener la calma en medio de las tormentas. Su fe, aunque todavía en desarrollo, ya era una parte central de su vida. Incluso en los momentos más difíciles, buscaba fortaleza en Dios, confiando en que, de alguna manera, Él estaba cuidando de su familia. La vida de los Seton, sin embargo, sufriría otro golpe devastador cuando William comenzó a mostrar síntomas de tuberculosis. La enfermedad, en ese entonces incurable, era una sentencia de muerte lenta y dolorosa. Elizabeth observaba impotente cómo el hombre que amaba comenzaba a decaer. Desesperados por encontrar una solución, la familia decidió viajar a Italia, con la esperanza de que el clima más cálido ayudara en la recuperación de William. Así comenzó un viaje que cambiaría para siempre la vida de Elizabeth. El viaje a Italia trajo consigo una serie de pruebas, pero también fue el punto de inflexión espiritual en la vida de Elizabeth. Al llegar a Livorno, William estaba demasiado enfermo para continuar. Sin embargo, la tragedia no terminó allí.
Debido a las tensiones políticas de la época, los Itten se vieron obligados a pasar semanas en cuarentena en un puerto. Elizabeth, ya agotada emocionalmente, vio a su esposo sucumbir a la enfermedad en enero de 1803. La pérdida fue devastadora. William había sido su apoyo, su amor, y la razón por la cual creía que podía enfrentar cualquier dificultad. Ahora, con apenas 29 años y 5 hijos que criar, Elizabeth estaba viuda en un país extranjero, sin recursos financieros y sin una red de apoyo. Sin embargo, fue durante ese tiempo en Italia que Elizabeth tuvo su primer contacto profundo con la fe católica. Alojada con amigos de su difunto esposo, comenzó a aprender sobre la fe que cambiaría su vida. El testimonio de fe y devoción de la familia Filicchi, que acogió a Elizabeth en un momento de tanto dolor, la tocó profundamente. La sencillez, la profundidad y la verdad que encontró en el catolicismo la atrajeron. El contacto con los sacramentos y con la misa, algo que hasta entonces le era extraño, comenzó a transformar su visión de Dios y del mundo. El ejemplo de los Filicchi hizo que Elizabeth comenzara a cuestionar sus propias creencias y a buscar algo más profundo. Al regresar a los Estados Unidos, Elizabeth estaba espiritualmente inquieta. Sentía que había encontrado algo verdadero y que su alma ya no podía dar marcha atrás. El dolor de la pérdida de William aún la consumía, pero fue en ese sufrimiento que comenzó a descubrir la presencia de Dios de una manera nueva y vibrante. Se sumergió en estudios sobre la doctrina católica, leyendo y discutiendo con sacerdotes y otros fieles. Su búsqueda era sincera, y sabía que, al final de ese viaje, tendría que tomar una gran decisión. La conversión de Elizabeth al catolicismo no fue un proceso rápido ni sencillo. Enfrentó el rechazo de amigos y familiares, y muchos la consideraron una traidora por abandonar la fe protestante. Aún así, la joven viuda persistió, siguiendo su corazón y su alma, que ahora estaban completamente orientados hacia Dios. En marzo de 1805, Elizabeth fue oficialmente recibida en la Iglesia Católica, adoptando la fe que transformaría su vida y la de muchos otros. Elizabeth Ann Seton no se convirtió en santa por haber tenido una vida fácil. Al contrario, fue a través de las pruebas, las pérdidas y el sufrimiento que su fe fue refinada. Desde su infancia marcada por la pérdida y la soledad hasta su valiente decisión de seguir el camino que Dios le mostró, su historia nos enseña que la fe se construye en las dificultades. Cada desafío que Elizabeth enfrentó la moldeó para la misión que vendría a cumplir, y su historia continúa inspirando a millones hasta el día de hoy. Elizabeth Ann Seton, tras la dolorosa pérdida de su esposo William, regresó a los Estados Unidos devastada, pero al mismo tiempo llena de un nuevo y abrumador sentimiento que la guiaría por el resto de su vida. A lo largo del viaje emocional y espiritual que vivió en Italia, algo se encendió en su corazón. Aun frente al dolor de la viudez y la responsabilidad de criar sola a sus 5 hijos, Elizabeth fue atraída por una fe más profunda, algo que antes no conocía: el catolicismo. La llegada a casa, sin embargo, trajo consigo un nuevo tipo de dificultad. Al regresar a Nueva York, Elizabeth se encontró en una posición social delicada. La ciudad estaba llena de recuerdos de su vida anterior con William. Las presiones financieras continuaban agravándose, y al mismo tiempo, crecían las preocupaciones por el futuro de sus hijos. Sin embargo, era su alma la que ahora cargaba con el peso de una búsqueda interior. Elizabeth ya no era la misma mujer que partió meses antes. Aunque todavía enfrentaba el dolor de la pérdida, algo había cambiado dentro de ella. En medio de la oscuridad del luto, una luz comenzó a brillar en su alma, una llama encendida por el encuentro con la fe católica que experimentó en Italia. Pero su conversión al catolicismo no sería un camino fácil. Los Seton, al igual que la mayoría de las familias prominentes de Nueva York, eran miembros devotos de la Iglesia Episcopal, y el catolicismo era visto con desconfianza y prejuicio por la élite protestante de la época. Elizabeth sabía que sus inclinaciones religiosas causarían choque y rechazo, especialmente dentro de su propia familia y círculo social. Pero eso no le impidió seguir lo que creía que era la voluntad de Dios para su vida. Desde su llegada de vuelta a los Estados Unidos, Elizabeth comenzó a estudiar fervorosamente las doctrinas católicas. Sus amigos católicos de Italia, los Filicchi, continuaron enviándole libros y orientación. Pasaba horas leyendo y meditando sobre los textos, luchando contra sus dudas y buscando la verdad. Las enseñanzas de la Iglesia Católica comenzaron a hablarle directamente al corazón. Para Elizabeth, la idea de la presencia real de Cristo en la Eucaristía fue una revelación transformadora. Describió la Eucaristía como el punto central que la atraía a la fe católica.
Aquello que antes parecía distante e incomprensible ahora tenía sentido. Elizabeth creía haber encontrado, en la Iglesia Católica, la profundidad espiritual y el sustento que su alma tanto anhelaba. Al mismo tiempo, el camino hacia la conversión trajo consigo una serie de pruebas. En una sociedad mayoritariamente protestante, el catolicismo era visto con gran desconfianza, especialmente en los Estados Unidos de principios del siglo XIX. Muchos creían que los católicos eran leales al Papa y no a la nación estadounidense, y existía un creciente temor hacia la influencia católica. Para Elizabeth, esta realidad pronto se volvió personal. Su decisión de convertirse no fue recibida con comprensión ni apoyo por parte de sus amigos y familiares. Por el contrario, fue confrontada con el juicio y el desprecio de muchos. La transición hacia la nueva fe fue dolorosa. Elizabeth no solo perdió el apoyo financiero que provenía de la familia de su difunto esposo, sino que también fue rechazada por muchos de sus antiguos amigos. El aislamiento social que sufrió fue profundo. Sin embargo, este periodo de rechazo e incomprensión se convirtió en un terreno fértil para que Elizabeth profundizara aún más su fe. Cuanto más era rechazada, más se volvía hacia Dios, encontrando en él consuelo y fuerza. Las críticas que recibía por su decisión de acercarse a la Iglesia Católica no la alejaron, sino que la alentaron a sumergirse aún más profundamente en los misterios de la fe. Las oraciones, que antes eran esporádicas e inseguras, se convirtieron en un pilar firme de su vida. Encontró consuelo en las palabras de las Escrituras y en las enseñanzas de la Iglesia. En marzo de 1805, tras meses de preparación y mucha oración, Elizabeth Ann Seton dio el paso decisivo que transformaría no solo su vida, sino la de miles de otras personas en los años venideros. Fue recibida oficialmente en la Iglesia Católica. La ceremonia, sencilla pero profundamente significativa, marcó su entrada formal en la fe que tanto había impactado su corazón. Sin embargo, este acto de valentía, que le trajo a Elizabeth una paz interior profunda, también trajo consigo nuevos desafíos. Su conversión fue vista como una traición por muchos de sus familiares y conocidos. Pero, a pesar de toda la oposición, Elizabeth nunca miró hacia atrás. Lo que encontró en la Iglesia Católica era algo que trascendía las dificultades mundanas. Era una relación íntima con Dios que le daba fuerzas para soportar cualquier adversidad. Después de su conversión, Elizabeth enfrentó el desafío de criar a sus hijos sola, sin el apoyo financiero que antes recibía. Sabía que necesitaba proveer para ellos y comenzó a buscar maneras de mantenerlos. Las dificultades financieras, combinadas con el aislamiento social, fueron grandes pruebas para su fe. Aún así, Elizabeth se mantuvo firme en su creencia de que Dios proveería para su familia, de una forma u otra. En ese periodo de dificultades, comenzó a surgir una nueva oportunidad. Inspirada por su experiencia de fe y su deseo de educar a sus hijos dentro de los principios católicos, Elizabeth comenzó a considerar la idea de abrir una escuela. La educación siempre había sido una pasión para ella, y ahora parecía ser el camino que Dios le estaba mostrando. A través de sus contactos católicos, Elizabeth fue invitada a mudarse a Baltimore, donde podría comenzar a enseñar y ayudar en la formación de una escuela católica. La decisión de dejar Nueva York y comenzar una nueva vida en Baltimore no fue fácil, pero Elizabeth vio en esta oportunidad la mano de Dios guiándola. Sabía que, en Baltimore, podría vivir su fe de manera más abierta, lejos de las miradas críticas de la alta sociedad neoyorquina. Más importante aún, podría educar a sus hijos dentro de la fe católica, algo que se había convertido en su prioridad desde su conversión. En 1808, Elizabeth y sus hijos se mudaron a Baltimore, donde comenzó a enseñar en una pequeña escuela católica. Este fue el primer paso hacia lo que se convertiría en su gran misión, la educación de los jóvenes católicos en los Estados Unidos. La escuela que ayudó a fundar fue la primera de muchas que vendrían. La visión de Elizabeth de una educación basada en la fe y en los valores cristianos pronto ganó apoyo y comenzó a expandirse. Pero lo que nadie sabía en ese momento era que esa humilde escuela en Baltimore sería el comienzo de un legado mucho mayor. La conversión de Elizabeth Ann Seton al catolicismo fue un hito no solo en su vida personal, sino en la historia de la Iglesia en los Estados Unidos. Fue una de las primeras figuras prominentes en convertirse a la fe católica en un país aún dominado por el protestantismo. Su valentía al seguir el llamado de Dios, incluso ante grandes obstáculos, es un ejemplo de fe inquebrantable. A partir de ese momento, su vida tomó un nuevo rumbo, y comenzó a caminar por el sendero que, un día, la llevaría a la santidad. Elizabeth Ann Seton nos enseña que, incluso frente a las mayores adversidades,
es posible encontrar la verdad y la paz en Dios. Su viaje espiritual estuvo marcado por pérdidas, rechazos y sacrificios, pero, sobre todo, por una búsqueda sincera de la verdad y del amor de Dios. Al elegir seguir su corazón y convertirse al catolicismo, Elizabeth demostró una fe valiente, que sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Al regresar a los Estados Unidos después de la dolorosa pérdida de su esposo y su conversión al catolicismo, Elizabeth Ann Seton enfrentó una vida completamente nueva y llena de desafíos. Sin embargo, lo que podría haber sido un periodo oscuro de desesperanza y aislamiento terminó convirtiéndose en un tiempo de renovación espiritual y discernimiento sobre su verdadero llamado. Su fe recién descubierta no solo le dio fuerzas para seguir adelante, sino que también la preparó para una misión aún mayor, algo que ella misma no podría haber previsto en ese momento. Elizabeth llegó a Baltimore en 1808, cargando no solo con el peso de la viudez y la responsabilidad de criar a 5 hijos, sino también con la convicción profunda de que su vida tenía un propósito superior. Sin embargo, esa certeza interior no la libró de las dificultades prácticas. El traslado a Baltimore fue motivado por la búsqueda de una oportunidad para mantener a su familia, algo que se volvió urgente tras el colapso financiero de los negocios de la familia Seton. Para una mujer de su época, viuda y convertida al catolicismo, las opciones eran limitadas. Baltimore, sin embargo, ofrecía una nueva esperanza. La ciudad era el centro de la Iglesia Católica en los Estados Unidos, y a diferencia de Nueva York, tenía una comunidad católica más establecida y acogedora. Fue en este contexto que Elizabeth encontró apoyo entre los sacerdotes y laicos católicos, especialmente en la figura del arzobispo John Carroll, el primer obispo católico de los Estados Unidos. Él reconoció en Elizabeth un alma profundamente piadosa y determinada, y la alentó a seguir su vocación. Uno de los primeros pasos que Elizabeth dio en Baltimore fue aceptar la invitación para abrir una escuela católica para niñas. Aunque enseñar era un desafío, también era una pasión. Elizabeth creía que la educación no solo debía transmitir conocimientos académicos, sino también inculcar valores espirituales profundos. Para ella, la educación debía ser un camino de formación integral, ayudando a las jóvenes a prepararse para la vida no solo con habilidades prácticas, sino con una sólida base de fe. La escuela, que comenzó en una pequeña casa en Emmitsburg, Maryland, creció rápidamente. Al principio, Elizabeth enseñaba sola, pero con el tiempo, otras mujeres, inspiradas por su fe y dedicación, comenzaron a unirse a ella. Así, sin haberlo imaginado, Elizabeth estaba plantando las primeras semillas de lo que más tarde se convertiría en la Congregación de las Hermanas de la Caridad de San José. Aunque al principio la pequeña comunidad no fue reconocida formalmente como una orden religiosa, las mujeres que se unían a Elizabeth compartían su deseo de servir a Dios a través de la educación y el cuidado de los más necesitados. La dedicación de Elizabeth a la escuela y a la vida religiosa fue total. Con un corazón lleno de fe, se entregó en cuerpo y alma a esta nueva misión. Sus propias hijas asistían a la escuela, y su vida estaba completamente inmersa en este nuevo rol de educadora y líder espiritual. Sin embargo, el camino no estuvo exento de sacrificios. Elizabeth sabía que la vida que había elegido implicaba renuncia. Vivía de manera sencilla, con pocas posesiones, y ponía el bienestar de los demás por encima de sus propios intereses. Esta actitud de desprendimiento y servicio fue una de las marcas de su espiritualidad, que atraía a más y más personas a su alrededor. Uno de los momentos más significativos de este periodo fue la decisión de Elizabeth de profesar votos religiosos, comprometiéndose aún más profundamente con su misión. En marzo de 1809, hizo sus votos privados de pobreza, castidad y obediencia, convirtiéndose así en la primera estadounidense en profesar los votos de vida religiosa. Aunque hasta ese momento no se había establecido formalmente una orden, este acto de entrega total a la voluntad de Dios marcó el comienzo de una nueva fase en su vida. Las dificultades financieras y la falta de recursos seguían siendo un gran desafío. Las Hermanas de la Caridad, como fueron llamadas posteriormente, vivían con sencillez, confiando la providencia divina para satisfacer sus necesidades. A menudo enfrentaban la escasez de alimentos y ropa, pero nunca permitían que eso las apartara de su misión. Elizabeth, que ahora era llamada Madre Seton, lideraba a sus hermanas con una combinación de ternura y firmeza. Creía profundamente en la importancia de la vida comunitaria, y su presencia era un pilar de fortaleza para todas las que vivían con ella. El amor de Madre Seton por la Eucaristía y su devoción a Nuestra Señora fueron grandes fuentes de inspiración para su vida religiosa. Veía en María un ejemplo de madre y sierva de Dios, alguien que, al igual que ella,
había pasado por sufrimientos profundos, pero que mantuvo su fe inquebrantable. La devoción mariana de Elizabeth se convirtió en parte integral de la espiritualidad de la congregación, y hasta hoy, las Hermanas de la Caridad cultivan esa conexión con Nuestra Señora. A lo largo de los años, la misión de Elizabeth continuó creciendo. La escuela que fundó se expandió y comenzó a acoger no solo a niñas católicas, sino también a huérfanos y niños necesitados. La visión de Madre Sitten para la educación era inclusiva y dirigida a los más necesitados, algo que reflejaba su propio espíritu de caridad y compasión. Creía que todos los niños merecían la oportunidad de recibir una educación de calidad, independientemente de su origen social o situación financiera. Sin embargo, a pesar de todo el progreso, la vida de Madre Sitten no estuvo exenta de nuevas penas y pérdidas. En los años siguientes a la fundación de la comunidad y la escuela, enfrentaría la muerte de 2 de sus hijas. La pérdida de sus hijos fue un golpe devastador, pero, una vez más, su fe la sostuvo. Elizabeth aceptaba el sufrimiento como parte de su viaje espiritual, creyendo firmemente que todo era parte del plan de Dios. Su resiliencia frente a las tragedias personales inspiraba a las hermanas y a los alumnos, que veían en ella un ejemplo de fortaleza y confianza en la providencia divina. La salud de Elizabeth también comenzó a deteriorarse. La vida de sacrificio y trabajo constante, combinada con el duelo por las pérdidas que había enfrentado, cobraron su precio. Sin embargo, incluso debilitada físicamente, Elizabeth continuó liderando su comunidad con determinación y fe. Su ejemplo de dedicación y amor por Dios y por el prójimo marcó profundamente a todas las personas que tuvieron el privilegio de conocerla. El legado de Madre Sitten no se limitó a la educación. Su visión de caridad y servicio a los más pobres inspiró a generaciones de mujeres a seguir el mismo camino. Las Hermanas de la Caridad, que comenzaron con un pequeño grupo de mujeres dedicadas en Emmitzberg, crecieron y se expandieron por todo el país, fundando escuelas, hospitales y orfanatos. Madre Sitten plantó las semillas de un movimiento que transformaría la Iglesia Católica en los Estados Unidos, y su impacto continuaría sintiéndose mucho tiempo después de su muerte. La fe inquebrantable de Elizabeth Ann Sitten, su dedicación a la misión de educar y servir, y su disposición para aceptar las pruebas de la vida con humildad y confianza en Dios la convirtieron en una de las figuras más queridas y respetadas de la Iglesia Católica. Incluso en medio de las adversidades, mantuvo su corazón enfocado en su misión y en el amor que sentía por Cristo. El ejemplo de Madre Sitten sigue inspirando a personas de todas las edades y orígenes, demostrando que, con fe y determinación, es posible superar las dificultades y encontrar propósito en el servicio a los demás. Santa Elizabeth Ann Sitten nos enseña que la verdadera grandeza está en vivir una vida de servicio y entrega, confiando siempre en la providencia divina, independientemente de las circunstancias. Su historia es un testimonio poderoso de que la fe puede transformar vidas y que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios nunca deja de brillar. Elizabeth Ann Sitten, ahora completamente inmersa en su nueva misión de educar y servir, encontró un propósito renovado para su vida. Pero la decisión de abrazar el catolicismo y la vida religiosa trajo, además de las dificultades financieras y emocionales, un nuevo desafío. ¿Qué significaba, en términos prácticos, vivir una vida de servicio dedicado a Dios mientras criaba a sus hijos sola? Para muchos, la idea de conjugar la maternidad con la dirección de una escuela católica parecía insostenible, pero para Elizabeth, ambas responsabilidades eran un llamado divino. Baltimore, donde ella y sus hijos se establecieron en 1808, ofreció una nueva oportunidad de empezar de nuevo. Allí, Elizabeth se vio rodeada por la comunidad católica, que le brindó no solo apoyo espiritual, sino también una oportunidad concreta de continuar su misión como educadora. La pequeña escuela que comenzó con solo unas cuantas niñas pronto creció, atrayendo la atención de la comunidad local, tanto católica como no católica. Pero más que una simple maestra, Elizabeth se convirtió en una madre espiritual para todos los que se cruzaban en su camino. La vida que Elizabeth estaba construyendo con sus hermanas y sus hijos era sencilla y profundamente marcada por la devoción. Se levantaba temprano todas las mañanas para dedicar las primeras horas del día a la oración y la meditación. Esa conexión diaria con Dios era lo que sostenía su fortaleza y guiaba sus decisiones. En sus cartas, Elizabeth mencionaba con frecuencia la paz y el consuelo que encontraba en la oración, incluso cuando el trabajo se volvía agotador o las preocupaciones materiales se acumulaban. Ella confiaba plenamente en que Dios proveería para ella y su comunidad, y esa fe inquebrantable era una fuente constante de inspiración para quienes la rodeaban. Con el tiempo, el número de jóvenes que venían a estudiar bajo su orientación creció, y junto con ellas,
aumentó el número de mujeres que deseaban compartir la vida de servicio que Elizabeth ejemplificaba. Así fue como, sin que ella lo hubiera planeado, una congregación comenzó a tomar forma. Las Hermanas de la Caridad de San José fueron fundadas oficialmente en 1809, y Elizabeth se convirtió en Madre Sitten. Era la primera orden religiosa de mujeres en los Estados Unidos, y su propósito era claro: servir a los pobres, educar a los jóvenes y vivir una vida de sencillez y devoción. La fundación de esta nueva comunidad religiosa fue un hito no solo para la Iglesia Católica en los Estados Unidos, sino también para la propia vida de Elizabeth. Al abrazar su vocación como Madre Superiora, asumió un nuevo nivel de responsabilidad. Además de sus funciones como educadora y madre, ahora tenía el deber de guiar espiritualmente a otras mujeres que, como ella, sentían el llamado de dedicar sus vidas al servicio de Dios y del prójimo. La comunidad que construyó en Emmitsburg, Maryland, se convirtió en un refugio para mujeres que deseaban vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo y dedicarse a la caridad. En sus escritos, Elizabeth expresaba cómo veía la vida religiosa como una extensión de su propia maternidad. Para ella, las hermanas que vivían con ella también eran sus hijas espirituales. Las guiaba con amor, pero también con firmeza, creyendo que la disciplina y la dedicación eran fundamentales para una vida de plena devoción. Madre Sitten sabía que la vida religiosa exigía sacrificios, y a menudo recordaba a sus hermanas que el camino que habían elegido no sería fácil, pero que, al final, la recompensa sería grande. Sin embargo, la vida en Emmitsburg no estuvo exenta de desafíos. Además de las dificultades financieras que con frecuencia amenazaban la escuela y la comunidad, Elizabeth enfrentó la pérdida de seres queridos. La muerte de 2 de sus hijas fue un golpe devastador. Como madre, ya había experimentado el dolor de la pérdida con la muerte de su esposo, pero perder a 2 hijos fue una prueba que desafió su fe de maneras inimaginables. No obstante, en medio del dolor, Elizabeth encontró consuelo en la creencia de que sus hijos ahora estaban en un lugar de paz y que Dios tenía un propósito mayor para su vida. La fe inquebrantable que Madre Sitten mostraba, incluso ante las mayores tragedias, era lo que la convertía en una figura tan inspiradora para quienes la rodeaban. Creía profundamente en la providencia divina y en el poder de la oración. Para Elizabeth, las dificultades de la vida no eran signos de abandono por parte de Dios, sino oportunidades para crecer en fe y amor. Esta confianza absoluta en la voluntad divina era algo que buscaba transmitir no solo a las hermanas que vivían con ella, sino también a las alumnas que estaban bajo su cuidado. Madre Sitten era conocida por su gran capacidad de escuchar y aconsejar. Muchas de las jóvenes que asistían a su escuela provenían de situaciones difíciles, y Elizabeth se aseguraba de dedicar tiempo para conocerlas personalmente y ayudarlas con sus problemas. Creía que la educación no era solo una cuestión de aprendizaje intelectual, sino también de formación moral y espiritual. Para ella, cada joven que pasaba por sus manos era un alma preciosa, y su misión era guiarlas por el camino de la virtud y la fe. Aun con su salud deteriorada, Elizabeth continuaba trabajando incansablemente. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por un gran esfuerzo para garantizar que su obra continuara. Sabía que la fundación que había creado en Emmitsburg tenía un potencial inmenso para transformar vidas, y quería asegurarse de que su visión de una sólida educación católica y una vida de servicio a la caridad continuara incluso después de su muerte. Madre Sitten no vivió para ver el pleno florecimiento de su obra, pero el impacto que tuvo fue inconmensurable. La congregación, que comenzó con unas pocas mujeres dedicadas, creció y se expandió, fundando escuelas, orfanatos y hospitales por todo Estados Unidos. La vida de Madre Sitten fue un testimonio del poder de la fe y la dedicación total a Dios y al servicio a los demás. Aunque su vida estuvo marcada por muchas pérdidas y sufrimientos, Elizabeth nunca perdió de vista su propósito mayor. Creía, con todo su corazón, que Dios la había llamado a esta misión, y su respuesta a ese llamado fue de entrega total. Elizabeth Ann Sitten murió el 4 de enero de 1821, a los 46 años. Su muerte fue una gran pérdida para la comunidad que había fundado, pero su legado siguió creciendo. En 1975, más de 150 años después de su muerte, Elizabeth fue canonizada por el Papa Pablo VI, convirtiéndose en la primera santa nacida en los Estados Unidos. Su vida, marcada por la fe, el coraje y la compasión, continúa inspirando a católicos de todas las edades y partes del mundo. La historia de Madre Sitten nos enseña que, sin importar los desafíos que enfrentemos, es posible encontrar fortaleza en la fe y en el servicio a los demás.
Su vida fue un ejemplo de cómo la confianza en Dios puede sostenernos incluso en los momentos más difíciles, y su legado de caridad y educación sigue vivo hasta hoy. El impacto de Elizabeth Ann Seton no se limitó solo al tiempo en que vivió. Su influencia, marcada por una profunda devoción a Dios y un compromiso inquebrantable con la educación y el servicio a los demás, continuó resonando mucho más allá de su muerte. La historia de Santa Elizabeth Ann Seton, ya entrelazada con tanto sacrificio y entrega, se volvió aún más poderosa a medida que sus últimos años revelaron un nuevo nivel de su fortaleza espiritual y su visión de un futuro mayor para la Iglesia en los Estados Unidos. En los últimos años de su vida, Elizabeth enfrentó el deterioro de su salud. La tuberculosis, que ya había cobrado la vida de su esposo años antes, ahora comenzaba a manifestarse también en ella. Aún debilitada, Elizabeth no permitió que su condición física le impidiera cumplir con la obra que creía que Dios le había encomendado. Con la misma determinación que la había guiado desde la muerte de William, continuó liderando la comunidad de Emmitsburg, asegurándose de que las Hermanas de la Caridad y la escuela que fundó estuvieran bien establecidas para seguir adelante después de su partida. En 1818, Elizabeth ya mostraba signos visibles de agotamiento. Las largas horas dedicadas a la oración, la enseñanza y la dirección comenzaron a pasarle factura. Aún así, Elizabeth no mostraba debilidad en su espíritu. Insistía en acompañar a las hermanas en todas las actividades posibles, participando en la vida comunitaria y orientando a las nuevas jóvenes que llegaban para unirse a la congregación. En sus cartas, expresaba cuánto valoraba cada momento de su vida, reconociendo que sus días estaban contados, pero siempre agradeciendo a Dios por permitirle seguir sirviendo. Estas cartas reflejan el profundo amor que Elizabeth sentía por su misión y por las personas que la rodeaban. Incluso en medio del dolor físico, mantenía su mirada fija en lo que consideraba esencial: servir a Dios a través del amor al prójimo. A pesar de las dificultades, también fue durante este periodo que la comunidad en Emmitsburg creció de manera impresionante. La escuela, que comenzó con un pequeño grupo de alumnas, se expandió, y las Hermanas de la Caridad comenzaron a ser solicitadas por familias de varias partes del país. La reputación de Madre Seton como educadora excepcional y mujer de fe atraía cada vez más personas que confiaban en ella para la educación de sus hijas. Para Elizabeth, ver cómo su misión se expandía era una señal clara de la providencia divina. Sabía que su obra no era fruto de sus propios esfuerzos, sino de algo mucho mayor. Entre los muchos desafíos que Elizabeth enfrentó en este periodo, uno de los más dolorosos fue la pérdida de dos de sus hijos, Rebecca y Richard. La muerte de sus hijos fue devastadora, y una vez más, Elizabeth tuvo que afrontar el sufrimiento con una fe que parecía inquebrantable. Rebecca, su hija más cercana y con quien tenía un vínculo muy especial, falleció tras una larga enfermedad. Elizabeth cuidó de su hija hasta el último momento, viendo en el sufrimiento de Rebecca un reflejo de la pasión de Cristo. Al enfrentarse a la pérdida de sus hijos, Elizabeth no solo encontró consuelo en su fe, sino que también transmitió esa misma confianza a todas las hermanas a su alrededor. Ellas veían en la fuerza silenciosa de Madre Seton una fuente de inspiración para soportar sus propias dificultades y dolores. Madre Seton nunca permitió que el duelo la apartara de su misión. Siempre creyó que el sufrimiento tenía un propósito mayor y que, al aceptar sus pruebas con humildad, se unía aún más al Cristo sufriente. Esta actitud la convirtió en una líder espiritual aún más poderosa. Las hermanas de la congregación y las alumnas veían en Madre Seton no solo una madre espiritual, sino también un modelo de fe inquebrantable. Elizabeth nunca quiso ser vista como una figura destacada. Al contrario, siempre se consideró una sierva, creyendo que su única función era cumplir la voluntad de Dios. En sus últimos meses de vida, Elizabeth pasaba largas horas en oración, sabiendo que su tiempo se acercaba al final. Se preparaba espiritualmente para la muerte, no con miedo o angustia, sino con una paz interior que era el resultado de una vida de entrega total. Sus escritos durante este periodo muestran a una mujer en paz con su misión y su destino. Elizabeth sabía que había cumplido con lo que Dios le había confiado. Veía la muerte como una transición, no como un final, y creía firmemente que estaba en camino hacia la plenitud de la vida eterna. El 4 de enero de 1821, a los 46 años, Elizabeth Ann Seton falleció en Emmitsburg, rodeada de las hermanas a las que tanto amaba y de las alumnas que la veían como una segunda madre. Su muerte fue profundamente sentida por todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerla. Aunque relativamente joven, Elizabeth dejó un legado inmenso, tanto espiritual como práctico.
Las Hermanas de la Caridad continuaron su obra, fundando nuevas escuelas, orfanatos y hospitales, siempre guiadas por los principios que ella había establecido: fe, caridad y dedicación total al servicio de Dios. La canonización de Elisabeth Ann Seton en 1975 por el Papa Pablo VI fue el reconocimiento oficial de su santidad, pero para aquellos que la conocían, ya era vista como una santa mucho antes de eso. Su ejemplo de vida sencilla, pero extraordinaria, continúa inspirando a millones de católicos en todo el mundo. Santa Elisabeth Ann Seton fue una mujer que supo transformar el dolor en una fuerza motriz para servir al prójimo. Nos enseña que, incluso en medio de las pruebas y dificultades, es posible encontrar fuerza en la fe y cumplir con la misión que Dios nos confía. El legado de Elisabeth sigue vivo hasta hoy. Las escuelas e instituciones que fundó aún están activas, esparciendo la luz de la educación y la caridad a miles de personas. Su ejemplo de fe, coraje y perseverancia es un testimonio de que la verdadera santidad no reside en hechos grandiosos o espectaculares, sino en una vida de servicio silencioso y amor incondicional. Santa Elisabeth Ann Seton fue una mujer que, a través de su fe y dedicación, cambió el curso de la Iglesia Católica en los Estados Unidos y tocó la vida de innumerables personas. Su historia nos recuerda que, independientemente de las dificultades que enfrentamos, Dios siempre nos da la fuerza necesaria para cumplir nuestra misión. A medida que pasaba el tiempo y la obra de Elisabeth Ann Seton en Emmitsburg se consolidaba, algo más grande comenzó a surgir de la pequeña comunidad que fundó. Las Hermanas de la Caridad de San José, nacidas del deseo de Elisabeth de servir a Dios a través de la educación y el cuidado de los necesitados, crecían no solo en número, sino también en influencia. Lo que había comenzado como una simple escuela para niñas en una casa modesta, rápidamente se transformaba en un movimiento espiritual y social, destinado a dejar un legado profundo en la historia de la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Elisabeth, ahora conocida como Madre Seton, no se veía a sí misma como una visionaria o una gran líder. Al contrario, siempre se consideraba una humilde sierva, cuya misión era simplemente seguir la voluntad de Dios. Sin embargo, su ejemplo de vida y la profundidad de su fe atraían a muchas otras mujeres dispuestas a unirse a ella en este camino de servicio. Estas mujeres venían de diferentes partes del país, dejando atrás sus vidas familiares y sociales para convertirse en parte de algo más grande. La visión de Elisabeth sobre la vida religiosa era sumamente práctica, y al mismo tiempo, profundamente espiritual. Para ella, vivir en comunidad significaba compartir todo, desde las responsabilidades cotidianas hasta los desafíos espirituales. La sencillez era una marca distintiva de su liderazgo. Las hermanas vivían de manera modesta, muchas veces sin lo necesario, confiando en que Dios proveería todo lo que necesitaran. Elisabeth no solo guiaba espiritualmente a las hermanas, sino que también participaba en las tareas diarias, mostrando que el servicio al prójimo comenzaba con las pequeñas acciones de cada día. Fue en ese contexto de humildad y dedicación que la Congregación de las Hermanas de la Caridad comenzó a ganar visibilidad. El compromiso con la educación de las niñas y el cuidado de los pobres se convirtieron en los pilares del trabajo de las hermanas, y la fama de la comunidad se extendió por varias partes de los Estados Unidos. Familias católicas e incluso protestantes enviaban a sus hijas a estudiar a Emmitsburg, confiando en la calidad de la educación y en la moralidad que se enseñaba allí. La educación, para Elisabeth, era mucho más que simplemente transmitir conocimientos académicos. Ella creía firmemente que la verdadera educación consistía en formar a jóvenes mujeres capaces de enfrentar el mundo con fe, virtud y coraje. El objetivo no era solo prepararlas para una vida de éxito personal, sino, más importante aún, dotarlas de una base espiritual sólida para que pudieran vivir como verdaderas cristianas en cualquier circunstancia. Las enseñanzas de Madre Seton iban mucho más allá de las aulas. Ella deseaba moldear las almas de sus alumnas, haciendo de ellas mujeres fuertes y de carácter íntegro. Pero la obra de Elisabeth no se limitaba solo a la educación. Con el tiempo, las necesidades de la comunidad se ampliaron, y las Hermanas de la Caridad comenzaron a expandir su labor hacia otras áreas de la caridad. Inspirada por el ejemplo de los santos y por la propia vida de Jesús, Elisabeth comprendió que la misión de su comunidad debía abarcar todos los aspectos de la vida cristiana, incluyendo el cuidado de los enfermos y los más pobres. Así fue como, bajo la dirección de Madre Seton, las Hermanas de la Caridad comenzaron a fundar hospitales y orfanatos, llevando esperanza y sanación a quienes más lo necesitaban. Madre Seton creía que para seguir verdaderamente a Cristo, era necesario vivir una vida de total entrega al prójimo. Ese compromiso con el servicio era algo que impregnaba todos los aspectos de su vida y la de las hermanas que vivían con ella.
La oración y la caridad estaban intrínsecamente unidas en su visión de la vida religiosa. Para ella, rezar no era suficiente, era necesario actuar, tender una mano para aliviar el sufrimiento humano. Solía decir que la fe sin obras era una fe incompleta, y vivía esto diariamente en su comunidad. La salud de Elizabeth, sin embargo, continuaba deteriorándose. A pesar de ello, se negaba a disminuir su ritmo de trabajo o a delegar sus responsabilidades. Aunque su condición física se volvía cada vez más debilitante, su espíritu permanecía inquebrantable. Madre Sitten continuaba guiando a sus hermanas con ternura y sabiduría, siempre alentándolas a mantener el enfoque en el servicio y en la oración. Ante cada nueva dificultad, ya fuera material o emocional, Elizabeth recordaba a sus hermanas que Dios estaba al mando y que debían confiar en la providencia divina. Uno de los momentos más significativos en la vida de Madre Sitten fue cuando la congregación recibió el reconocimiento oficial de la Iglesia. Aunque las Hermanas de la Caridad ya llevaban años realizando una labor significativa, el reconocimiento formal como una orden religiosa fue un hito importante para asegurar la continuidad de su obra. Elizabeth no vio esto como un logro personal, sino como una confirmación de que, en efecto, estaba cumpliendo la voluntad de Dios. El reconocimiento también trajo nuevos desafíos, pero Madre Sitten permanecía firme, guiando a sus hermanas a través de las dificultades con la misma serenidad y confianza que siempre la habían caracterizado. A lo largo de su vida, Elizabeth enfrentó muchas pérdidas y sufrimientos, pero también experimentó la alegría de ver los frutos de su trabajo. Las escuelas, hospitales y orfanatos que fundó se convirtieron en puntos de referencia para la caridad y la educación católica en los Estados Unidos. Incluso después de su muerte, el legado de Madre Sitten continuó creciendo, inspirando a nuevas generaciones de mujeres a seguir su ejemplo de fe, humildad y servicio. El mensaje de Elizabeth Ann Sitten es atemporal. Nos recuerda que la verdadera santidad no reside en grandes hazañas heroicas, sino en las pequeñas acciones diarias de amor y dedicación al prójimo. Su vida fue una demostración clara de que, con fe y valentía, es posible transformar el mundo que nos rodea. Madre Sitten, con su fuerza espiritual y su liderazgo discreto, mostró que el servicio a Dios comienza con el servicio a los más necesitados y que, en cada acto de caridad, encontramos la presencia divina. Hoy, las Hermanas de la Caridad continúan la misión iniciada por Elizabeth Ann Sitten, llevando adelante su legado de educación y cuidado a los pobres. La influencia de Madre Sitten sigue viva no solo en las instituciones que fundó, sino también en las vidas de todos aquellos que fueron tocados por su ejemplo. Ella nos enseña que, incluso en medio de las pruebas más difíciles, es posible encontrar fortaleza en la fe y cumplir con la misión que Dios nos confía. Su nombre, Santa Elizabeth Ann Sitten, no es solo un título de honor, sino un testimonio de su vida dedicada al servicio y a la caridad, que continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. Mientras Madre Sitten guiaba a la congregación de las Hermanas de la Caridad en sus primeros pasos, también enfrentaba una nueva y dolorosa etapa de sufrimiento personal. Su salud, que siempre había sido frágil, comenzó a deteriorarse rápidamente. La tuberculosis, que había arrebatado la vida de su esposo y de dos de sus hijas, ahora comenzaba a afectarla a ella. A pesar de su enfermedad, Madre Sitten nunca permitió que su fe tambaleara. Para ella, el sufrimiento físico era solo otra forma de acercarse a Cristo, cuya pasión y dolor meditaba con frecuencia. Era como si cada dolor físico que sentía la uniera aún más profundamente a su misión de seguir el camino de la cruz. En la vida de Madre Sitten, no había lugar para la autocompasión. Incluso enferma, se aseguraba de participar activamente en la vida cotidiana de la comunidad de Nemitzbe. Aunque la enfermedad debilitaba su cuerpo, su espíritu permanecía firme, como una roca inquebrantable, anclada en la confianza total en Dios. En sus cartas, Elizabeth expresaba la serenidad con la que aceptaba cada nuevo desafío, siempre confiando en que todo estaba en manos de Dios. Su valentía frente a la enfermedad era una fuente constante de inspiración para las hermanas que la rodeaban. Para ellas, ver a su Madre Superiora soportar tanto dolor con dignidad y fe era un testimonio viviente de santidad. Sin embargo, la enfermedad trajo consigo una nueva etapa de prueba, tanto para Elizabeth como para la comunidad que ella dirigía. Las Hermanas de la Caridad estaban creciendo, tanto en número como en responsabilidad. Cada vez más, las hermanas eran llamadas a servir en diferentes partes del país, abriendo nuevas escuelas y orfanatos, llevando adelante la misión que Elizabeth había comenzado. Para Madre Sitten, ver la expansión de la congregación era motivo de gran alegría. Sabía que su tiempo se estaba agotando, pero veía claramente que su obra seguiría floreciendo,
incluso después de su muerte. Esto le proporcionaba una sensación de paz. Aún así, con la expansión surgían nuevos desafíos. Las demandas sobre la congregación aumentaban, y Elizabeth sabía que debía preparar a sus hermanas para liderar cuando ella ya no estuviera. Este periodo de su vida estuvo marcado por una profunda reflexión sobre el liderazgo y cómo formar a quienes vendrían después de ella. Madre Sitten dedicaba tiempo a conversar con cada una de sus hermanas, conociéndolas profundamente y ayudándolas a discernir sus propios dones y capacidades. Ella creía que, al fortalecer la fe y el liderazgo en cada una de ellas, estaría asegurando el futuro de la congregación. Aunque estaba cada vez más debilitada físicamente, Elizabeth jamás permitió que su mente o espíritu se debilitaran. Continuaba escribiendo, orientando y participando en todas las decisiones importantes de la congregación. Incluso cuando su condición ya no le permitía caminar largas distancias, se aseguraba de estar presente en las celebraciones eucarísticas y en los momentos de oración comunitaria. Para Madre Sitten, la comunión con Dios a través de la Eucaristía era el punto central de su vida. La misa era donde encontraba la fuerza para continuar su misión, aun cuando su cuerpo estaba a punto de ceder. Además de las preocupaciones por la congregación, Madre Sitten también enfrentaba el dolor emocional de saber que no estaría presente para ver crecer a sus hijos. Aunque 3 de sus 5 hijos seguían vivos, Elizabeth sabía que no podría acompañar de cerca su futuro. Esta realidad la angustiaba, pero también la impulsaba a confiar profundamente en la providencia divina. Creía que, al igual que Dios había guiado su vida, Él también cuidaría de sus hijos. En una de sus cartas, Elizabeth escribió que entregaba a sus hijos en las manos de Dios, el único verdadero padre que podría protegerlos. Esa entrega total era una marca distintiva de su fe. Con el paso del tiempo, la enfermedad avanzaba y en 1820, quedó claro para todos a su alrededor que Madre Sitten se acercaba a sus últimos días. Las hermanas, que la veían como una madre espiritual, comenzaron a prepararse emocionalmente para lo inevitable. Elizabeth, siempre atenta a las necesidades de los demás, se aseguraba de consolar a sus hermanas, asegurándoles que la muerte no era un final, sino un paso hacia la vida eterna. Les decía que no temieran, pues siempre estaría con ellas en espíritu, guiándolas e intercediendo por ellas ante Dios. Los últimos meses de vida de Elizabeth estuvieron marcados por una serenidad impresionante. Aunque su cuerpo estaba debilitado por la enfermedad, su alma estaba en paz. Pasaba largas horas en oración, muchas veces sola en su habitación, reflexionando sobre los misterios de la fe y preparándose espiritualmente para la muerte. Quienes la visitaban durante este periodo quedaban impresionados por la calma y confianza que ella transmitía. No había temor ni vacilación en Madre Sitten, solo una tranquila aceptación de que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin y que pronto estaría unida a Dios, a quien había servido fielmente durante toda su vida. En enero de 1821, Elizabeth Ann Sitten falleció, rodeada de las hermanas a las que tanto amaba. Su muerte estuvo marcada por una profunda tristeza, pero también por un sentimiento de paz y cumplimiento. Las hermanas, aunque devastadas por la pérdida de su fundadora y líder, sabían que Elizabeth había cumplido su misión en la tierra y que su espíritu seguiría guiándolas. Madre Sitten fue enterrada en el terreno de la comunidad de Nemitzberg, el lugar que se había convertido en el corazón de su obra. Después de su muerte, el legado de Madre Sitten solo creció. La congregación de las Hermanas de la Caridad continuó expandiéndose, y su labor de educación y cuidado de los pobres se convirtió en un pilar de la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Elizabeth Ann Sitten, la mujer que había comenzado su vida como una joven esposa protestante en Nueva York, se había convertido en una de las figuras más importantes de la Iglesia en el país. Su historia es un testimonio de fe, coraje y resiliencia, y su influencia sigue viva hasta hoy. La canonización de Elizabeth Ann Sitten en 1975 fue el reconocimiento oficial de su santidad, pero para quienes conocían su vida y su obra, ella ya era vista como una santa mucho antes de eso. Madre Sitten fue una mujer que supo transformar las dificultades de la vida en oportunidades de servicio y amor. Vivió cada día con la certeza de que Dios estaba a su lado, guiando sus pasos, y esa fe inquebrantable la llevó a realizar cosas extraordinarias. Hoy, Santa Elizabeth Ann Sitten sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Su vida nos recuerda que, incluso ante las mayores adversidades, es posible encontrar fuerza en la fe y cumplir con la misión que Dios nos confía. Tras la muerte de Elizabeth Ann Sitten, su obra de caridad y educación no solo sobrevivió, sino que floreció de manera sorprendente. Aunque Madre Sitten no vivió para ver la extensión del legado que estaba dejando,
sus ideas y su pasión por ayudar a los necesitados ya estaban profundamente arraigadas en las Hermanas de la Caridad. Era como si cada una de las hermanas llevara dentro de sí la misión que Elizabeth había comenzado, continuando el llamado de servir a los más pobres y vulnerables. El espíritu de Madre Sitten seguía vivo en cada acción realizada, y su influencia solo se intensificaba con el paso de los años. Poco después de su muerte, la pequeña comunidad de Emmitzbeck comenzó a expandirse. Las hermanas, formadas en la tradición de la sencillez y el servicio incansable, estaban listas para llevar adelante la visión de Elizabeth. Nuevas escuelas y orfanatos comenzaron a ser fundados, primero en Maryland y luego en otras partes de los Estados Unidos. Cada nuevo establecimiento era un testimonio vivo de la fe de Madre Sitten, quien creía que la educación y el cuidado de los necesitados eran esenciales para la construcción de una sociedad justa y cristiana. El impacto de Madre Sitten en la educación católica en los Estados Unidos fue profundo. En una época en la que la educación formal aún era un privilegio reservado para pocos, especialmente para las niñas, la visión de Elizabeth de una educación que integrara la fe, la moralidad y el conocimiento académico era algo revolucionario. Las escuelas fundadas por las Hermanas de la Caridad rápidamente se ganaron una reputación no solo por la excelencia académica, sino también por la sólida formación espiritual que ofrecían a las alumnas. Elizabeth creía que cada niño era un alma preciosa a los ojos de Dios y que, al educarlos, las hermanas estaban cumpliendo una misión divina. Las alumnas que asistían a esas escuelas no solo adquirían un conocimiento académico sólido, sino también una profunda comprensión de sus deberes cristianos. Aprendían que el éxito en la vida no se medía únicamente por el conocimiento intelectual o los logros materiales, sino por la capacidad de servir al prójimo y vivir una vida de fe y virtud. Esta visión integral de la educación, que integraba el desarrollo espiritual y académico, era la marca distintiva de las escuelas fundadas por las Hermanas de la Caridad. Y todo esto derivaba de la visión que Madre Sitten había inculcado en su comunidad desde el principio. A medida que las Hermanas de la Caridad se expandían por los Estados Unidos, la obra de Elizabeth comenzó a alcanzar otras áreas más allá de la educación. En respuesta a las crecientes necesidades de las comunidades más pobres, las hermanas empezaron a abrir hospitales y orfanatos, brindando atención a los enfermos y refugio a los niños sin hogar. Madre Sitten había enseñado que la verdadera caridad no conocía fronteras, y que era deber de todo cristiano tender la mano a los necesitados, sin importar quiénes fueran o de dónde vinieran. En Nueva York, por ejemplo, las Hermanas de la Caridad abrieron un hospital para atender a los inmigrantes irlandeses que llegaban a la ciudad huyendo de la hambruna y la pobreza. Estos inmigrantes, muchos de los cuales eran católicos, encontraron en las hermanas no solo asistencia médica, sino también consuelo espiritual. Las hermanas veían en cada paciente una oportunidad para mostrar el amor de Dios a través de sus acciones. La visión de Elizabeth, de que la caridad debía ser una manifestación práctica de la fe, seguía guiando a la congregación en cada nuevo desafío que enfrentaban. Otra área en la que el legado de Madre Sitten floreció fue el cuidado de los huérfanos. Los niños que llegaban a los orfanatos de las Hermanas de la Caridad no eran vistos simplemente como casos de caridad, sino como almas preciosas, con un futuro lleno de potencial. Elizabeth creía firmemente que, al brindar a estos niños una educación y un ambiente seguro, las hermanas no solo cuidaban de sus necesidades físicas, sino que también ayudaban a formar su carácter y a guiarlos por el camino de la fe. Este enfoque humanizado y amoroso era una característica esencial de la visión de Madre Sitten, y siguió siendo la base de todo el trabajo realizado por las Hermanas de la Caridad. Además de los Estados Unidos, la obra de Madre Sitten comenzó a expandirse internacionalmente. Las Hermanas de la Caridad llevaron su misión a otros países, estableciendo escuelas y hospitales en lugares tan distantes como América Latina y Europa. La visión de Madre Sitten, aunque enraizada en la realidad estadounidense de su época, era universal. La necesidad de educar a los niños, cuidar a los enfermos y proteger a los más vulnerables era algo que trascendía fronteras y culturas. Así, la congregación que Elizabeth había fundado siguió creciendo, extendiendo su influencia más allá de las fronteras de los Estados Unidos. Sin embargo, el legado más duradero de Madre Sitten quizás sea el ejemplo de su propia vida. Su historia de fe inquebrantable frente a las adversidades, de valentía en medio del sufrimiento y de dedicación total a la misión de servir a los demás, sigue inspirando a personas de todas las edades y orígenes. Para muchos, Santa Elizabeth Ann Sitten no es solo una figura histórica, sino una amiga espiritual, alguien a quien recurren en busca de orientación e inspiración en sus propios desafíos. Su ejemplo muestra que la santidad no es algo distante o inaccesible,
sino algo que puede vivirse de manera concreta en el día a día, a través de pequeñas y grandes acciones de amor al prójimo. En 1975, cuando el Papa Pablo VI canonizó a Elizabeth Ann Seton, ella se convirtió oficialmente en la primera santa nacida en los Estados Unidos. Sin embargo, para aquellos que conocían su historia y su impacto, su santidad ya era evidente mucho antes de eso. La canonización fue un reconocimiento formal de una vida vivida en total fidelidad a Dios y al servicio de los demás. Desde entonces, Santa Elizabeth Ann Seton se ha convertido en una poderosa intercesora para millones de católicos en todo el mundo, especialmente para aquellos involucrados en la educación y en el trabajo de caridad. Hoy, las Hermanas de la Caridad continúan la misión que Madre Seton inició hace más de 2 siglos. Siguen el ejemplo de su fundadora, dedicando sus vidas al servicio de los pobres, a la educación de los jóvenes y al cuidado de los enfermos. Y, aunque los tiempos han cambiado, la esencia de la obra de Madre Seton sigue siendo la misma: la fe en acción, el amor manifestado a través del servicio y la confianza inquebrantable en la providencia de Dios. Santa Elizabeth Ann Seton nos recuerda que, incluso en medio de las mayores pruebas y desafíos, es posible encontrar fuerzas en la fe y transformar el mundo a nuestro alrededor. Su legado de amor, compasión y servicio sigue vivo en cada acción realizada por las Hermanas de la Caridad y en cada vida que ha sido tocada por su obra. Nos enseña que, con fe y valentía, podemos enfrentar cualquier dificultad y encontrar en cada desafío una oportunidad para servir a Dios y a los demás. Elizabeth Ann Seton vivió una vida marcada por desafíos, sufrimientos y pérdidas, pero también por una fe inquebrantable y una entrega total al servicio de Dios y de los demás. A lo largo de los años, su obra creció, y el impacto de la fundación de las Hermanas de la Caridad resonaba en todo el país, ayudando a moldear la educación católica y el cuidado de los necesitados en los Estados Unidos. Pero, aun con todos esos frutos de su misión, había un momento que aguardaba a Elizabeth al final de su jornada terrenal: su muerte, que ella aceptó con una serenidad que reflejaba un alma que siempre confió plenamente en la providencia divina. En sus últimos meses, Madre Seton sintió su cuerpo cada vez más debilitado debido a la tuberculosis, la misma enfermedad que había llevado a su esposo William y a 2 de sus hijas. Aunque el sufrimiento físico era intenso, Elizabeth veía su enfermedad como una manera de unirse más íntimamente a Cristo. Ya no participaba activamente en la vida comunitaria como antes, pues su condición la confinaba a su habitación durante largos periodos. Sin embargo, la influencia y el liderazgo espiritual que ejercía sobre las hermanas nunca disminuyeron. Madre Seton seguía siendo el corazón de la comunidad. Las Hermanas de la Caridad, que veían en Elizabeth a una madre espiritual, estaban siempre a su lado, cuidándola con la misma dedicación que habían aprendido de ella. La casa en Emmitsburg, que antes rebosaba de la actividad de las jóvenes alumnas y las hermanas dedicadas al trabajo diario, ahora también se convertía en un lugar de vigilia, donde las hermanas rezaban constantemente por su Madre Superiora. Sabían que su tiempo se agotaba, pero, aun ante esa realidad, había una sensación de paz, ya que la propia Madre Seton las había preparado espiritualmente para ese momento. Una de las características más notables de Elizabeth era su capacidad para mantener la serenidad y la fe, incluso en las circunstancias más difíciles. Durante esos últimos meses, cuando su salud declinaba rápidamente, continuaba transmitiendo a las hermanas una tranquila confianza de que su partida no significaba el final, sino el comienzo de algo mayor. Les hablaba sobre la muerte con naturalidad, afirmando que se iría a casa, donde creía que encontraría la paz eterna. Esa aceptación serena de la muerte era un reflejo de su profunda espiritualidad, la cual se había fortalecido a lo largo de los años de sacrificios y pérdidas. En sus conversaciones con las hermanas, Madre Seton expresaba con frecuencia su deseo de que continuaran la misión de la congregación con el mismo fervor y compromiso que habían demostrado hasta ese momento. Sabía que su obra estaba en buenas manos y que las Hermanas de la Caridad, ya preparadas para la dirección, llevarían adelante el legado de servicio y educación que ella había comenzado. Madre Seton no tenía dudas de que Dios guiaría a cada una de ellas, y esa confianza se transmitía en cada palabra de aliento que ofrecía. Elizabeth también pasaba horas en oración solitaria. Incluso debilitada por la enfermedad, encontraba fuerzas para dedicar tiempo a esa comunión con Dios, preparándose espiritualmente para lo que sabía que serían sus últimos días en la tierra. Sus oraciones no eran solo por su propia alma, sino por cada hermana que dejaba atrás, por sus hijos y por las alumnas que habían pasado por sus escuelas. Madre Seton llevaba en su corazón a todos aquellos a quienes había servido y oraba fervientemente para que Dios continuara guiándolos después de su partida. A principios de enero de 1821,
Quedó claro que Elizabeth se acercaba a sus últimos momentos. Las hermanas permanecieron a su lado, cuidándola con amor y devoción. En la mañana del 4 de enero, Madre Sitten, con 46 años, hizo su transición hacia la eternidad. La noticia de su muerte fue recibida con gran tristeza por quienes la conocían, pero también con una sensación de paz, pues todos sabían que había vivido su vida con total fidelidad a Dios y a la misión que se le había encomendado. El funeral de Madre Sitten fue un momento de profunda emoción, no solo para las hermanas de la caridad, sino también para la comunidad católica que reconocía el valor de su obra y el impacto que había tenido en tantas vidas. La ceremonia fue sencilla, tal como Elizabeth habría deseado, reflejando la humildad con la que vivió toda su vida. Fue enterrada en el cementerio de Emmitzberg, en el terreno de la comunidad que había fundado y donde tantas vidas fueron transformadas por su obra. Incluso después de su muerte, el legado de Madre Sitten siguió creciendo. Las escuelas, orfanatos y hospitales fundados por su congregación se multiplicaron con los años, extendiéndose a diversas partes de los Estados Unidos y más allá. El modelo educativo que Elizabeth había creado, que integraba la fe y la moral cristiana con la enseñanza académica, se convirtió en una referencia para otras congregaciones y comunidades católicas alrededor del mundo. Su visión de una educación centrada en el desarrollo espiritual y moral de los alumnos, además del conocimiento intelectual, siguió viva y continúa siendo uno de los mayores legados de su obra. Con el paso de las décadas, la influencia de Santa Elizabeth Ann Sitten solo aumentó. En 1963, el Papa Juan XXIII la beatificó, reconociendo oficialmente la santidad de su vida. 12 años después, el 14 de septiembre de 1975, el Papa Pablo VI la canonizó, convirtiéndola en la primera santa nacida en los Estados Unidos. En la ceremonia de canonización, el Papa exaltó el valor de Elizabeth en su conversión al catolicismo, su incansable dedicación a la educación y su total confianza en Dios, incluso frente a las mayores pruebas. Desde entonces, Santa Elizabeth Ann Sitten ha sido una inspiración no solo para los católicos estadounidenses, sino para personas de fe en todo el mundo. Su ejemplo de vida, de valentía ante el sufrimiento y de servicio incondicional al prójimo, sigue tocando corazones y despertando vocaciones para la vida religiosa y para el servicio a los pobres. Muchas escuelas e instituciones de caridad llevan su nombre, perpetuando su misión de educar y cuidar de los más necesitados, especialmente niños y huérfanos. Hoy en día, Santa Elizabeth Ann Sitten es recordada no solo como la fundadora de las Hermanas de la Caridad, sino como una mujer que supo transformar su sufrimiento en una fuente de amor y compasión hacia los demás. Nos enseña que, incluso en las circunstancias más difíciles, es posible encontrar la gracia y la fuerza para seguir adelante, siempre confiando en que Dios está a nuestro lado, guiándonos en cada paso de nuestro camino. Su historia nos recuerda que la santidad no es algo distante o inaccesible, sino una respuesta diaria al llamado de Dios para servir y amar, exactamente donde estamos, con las circunstancias que se nos presentan. La canonización de Elizabeth Ann Sitten, en 1975, fue un momento histórico, no solo para la Iglesia Católica en los Estados Unidos, sino para todos los que seguían la trayectoria de esta mujer extraordinaria, cuya vida fue un testimonio de fe, sacrificio y servicio. Sin embargo, la canonización fue solo el punto final de una vida marcada por innumerables logros espirituales y prácticos, un legado que continúa tocando millones de vidas hasta el día de hoy. Cuando el Papa Pablo VI proclamó Santa Elizabeth Ann Sitten, reconoció oficialmente lo que muchos ya habían comprendido a través de su obra, que Elizabeth había sido una verdadera sierva de Dios, cuya vida entera estuvo dedicada a la educación, la caridad y el amor al prójimo. Sin embargo, lo que ese momento representaba no era solo el reconocimiento de la Iglesia. También era una oportunidad para mirar la vida de Elizabeth de manera más profunda, comprendiendo cómo una mujer, nacida en una época de grandes transformaciones, fue capaz de dejar una huella tan significativa en la historia de la fe y de la humanidad. Su canonización fue un símbolo de esperanza para los católicos estadounidenses, especialmente para las mujeres, que veían en Elizabeth un ejemplo concreto de que la santidad puede alcanzarse en el día a día, a través de acciones simples pero impregnadas de amor y dedicación. La trayectoria que llevó a Elizabeth Ann Sitten a convertirse en la primera santa nacida en los Estados Unidos fue notable desde el principio. Hija de una influyente familia protestante, podría haber seguido un camino convencional, tal como lo dictaban las normas sociales de la época. No obstante, su vida tomó rumbos inesperados que la acercaron a Dios de manera profunda. La conversión de Elizabeth al catolicismo, tras la muerte de su esposo William, fue uno de los momentos más decisivos de su vida. Eligió seguir una fe que, en aquel entonces, era marginada e incomprendida por muchos de su entorno. Su valentía al abrazar el catolicismo,
Incluso enfrentando el rechazo de amigos y familiares, reflejaba a una mujer dispuesta a sacrificarlo todo por lo que creía ser la verdad. Esa valentía fue la base de todo el legado que Elizabeth construyó. La fundación de las Hermanas de la Caridad, la creación de escuelas católicas y orfanatos, el cuidado de los pobres y enfermos, todo fue una extensión natural de la profunda fe que ella abrazó. Para Madre Sitten, servir a los demás era la máxima expresión de su espiritualidad. Entendía que la caridad, vivida en su plenitud, es el camino hacia la santidad. Al observar su vida, podemos ver que cada momento fue una preparación para lo que vendría. Desde la pérdida temprana de su madre hasta el duelo por la muerte de su esposo y dos de sus hijas, Elizabeth enfrentó dolores que podrían haber destruido su fe. Sin embargo, esas tragedias la transformaron en una mujer aún más fuerte espiritualmente, capaz de ver la mano de Dios incluso en las situaciones más difíciles. Esa visión de que el sufrimiento puede ser redentor impregnó toda su obra, especialmente en los momentos en que acogía a huérfanos o cuidaba de los enfermos. Para Elizabeth, cada persona que cruzaba su camino era una oportunidad para servir a Cristo. La vida de Santa Elizabeth Ann Sitten es un ejemplo de lo que realmente significa la santidad. No se trata de una vida de milagros espectaculares o de visiones celestiales. Más bien, se trata de una vida vivida en lo ordinario, donde cada acto de amor, cada gesto de compasión, es un reflejo del amor de Dios por el mundo. En sus cartas, Elizabeth reflexionaba con frecuencia sobre la importancia de confiar en la providencia divina, de entregar cada parte de su vida a Dios, confiando en que Él cuidaría de todos los detalles. Esa entrega total fue lo que le dio a Elizabeth la fuerza para enfrentar las innumerables adversidades que surgieron en su camino. Tras su muerte, la fama de santidad de Elizabeth creció de manera natural. Las personas que habían sido tocadas por su obra continuaron hablando de su vida y de sus enseñanzas, y su influencia fue creciendo de manera silenciosa, pero poderosa. Las escuelas fundadas por las Hermanas de la Caridad, la congregación que Elizabeth inició, continuaron multiplicándose. Hospitales, orfanatos y otras instituciones de caridad surgieron en varias partes de los Estados Unidos, llevando adelante el legado de Madre Sitten de servir a los más necesitados. La canonización de Elizabeth Ann Sitten no fue solo un reconocimiento de su santidad personal, sino también una señal para el mundo de que la Iglesia Católica en los Estados Unidos había madurado. Durante siglos, el catolicismo había sido visto con desconfianza en un país predominantemente protestante. Elizabeth, con su valentía al abrazar la fe católica y su determinación de vivir esa fe de manera concreta, se convirtió en un símbolo de que el catolicismo podía florecer en suelo estadounidense. Su vida demostró que la santidad no estaba reservada para los claustros de Europa, sino que podía manifestarse en las bulliciosas calles de Nueva York o en las pequeñas aldeas de Maryland. El legado de Santa Elizabeth Ann Sitten, sin embargo, va mucho más allá de las fronteras de los Estados Unidos. Su historia ha resonado en varias partes del mundo, especialmente donde las Hermanas de la Caridad han llevado su misión. Es recordada como una mujer que, aunque tenía todas las razones para rendirse ante las adversidades, eligió confiar en Dios y vivir una vida de servicio y dedicación. Esa confianza, esa entrega total a la voluntad de Dios, es lo que sigue inspirando a tantos hasta el día de hoy. En cada escuela que lleva su nombre, en cada hospital fundado por su congregación, y en cada corazón tocado por su historia, Santa Elizabeth Ann Sitten sigue viva. Su ejemplo de vida simple, pero extraordinaria, muestra que la santidad no es un ideal distante, sino algo que se puede alcanzar aquí y ahora, en las acciones cotidianas, en las pequeñas decisiones de amor y caridad que tomamos todos los días. Sus restos mortales reposan en Emmitsburg, en el mismo lugar donde fundó la comunidad que transformó tantas vidas. Para los peregrinos que visitan su tumba, hay una sensación de paz, un sentimiento de que están en presencia de una mujer que supo vivir el Evangelio en su plenitud. Santa Elizabeth Ann Sitten, con su vida de entrega, sigue intercediendo por todos aquellos que buscan seguir su ejemplo de fe, valentía y amor al prójimo. Así, su historia nos enseña que la verdadera grandeza no está en los títulos o en los logros materiales, sino en una vida de servicio humilde y amoroso. Santa Elizabeth Ann Sitten no solo vivió para los demás, sino que encontró en cada acto de caridad una manera de unirse más profundamente a Dios. Y es ese testimonio de vida el que sigue tocando corazones e inspirando a generaciones, mostrando que el camino hacia la santidad es, sobre todo, el camino del amor.